Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Comencé primero por la tarde y luego por el día. Hola Fer, hola Luis, yo soy Vivi y hoy podemos decir claramente que sabemos que no es Mercurio retrógrado. Hoy es quizá mucho más claro. El país está agitado. Los ánimos tienen una mezcla entre miedo, indignación, zozobra, pero pues aquí estamos haciendo el podcast de cada mes. Eh, Saludamos a nuestro productor Diego Minda, que está acá escuchándonos. Eh, Y pues lo que podemos decir es que no es Mercurio retrógrado. Hoy es 1 de octubre, de hecho, hoy comenzamos el mes y no solamente es un 1 de octubre eh, cualquiera, sino Ujú. que también estamos en el 9º día de paro nacional, en un octubre que históricamente a la mayoría, espero a la mayoría de nosotras y nosotros ecuatorianos, nos recuerda esos varios octubres en donde la población se ha levantado. Así que hoy vamos a decir, no es Mercurio retrógrado lo que nos está pasando. Es la represión estatal. Es un tema interesante porque primero en términos generales tienes la represión. ¿Por qué hemos decidido llamar la represión estatal? Porque vamos a enfocarnos sobre todo en la vida republicana, pero no solamente en términos de una represión, no vamos a historiar, no vamos a hacer ese ejercicio solamente de dar un camino en las ocasiones en las que el Estado ha hecho uso efectivo de la violencia contra su población, sino que vamos a dar una perspectiva un poco más compleja. Creo que es importante comprender o tener, que ustedes tengan herramientas para poder comprender no solamente lo que está ocurriendo en este momento en donde además nos circulan un montón de noticias, un montón de visiones, de interpretaciones, sino que nosotros siempre tratamos de ponerle un poco más de la dimensión temporal y entender eh, cómo es posible en un espacio democrático que la población ejerza, por ejemplo, el derecho a la resistencia, al paro. También creo que sería interesante pensar en por qué la resistencia, la paralización, la demanda, el alzar la voz es un derecho, que es algo que se repite mucho y que no toda la población entiende por qué muchos creemos que es un derecho, que es algo que se ha conseguido y que se debe respetar, ¿no? Uh-huh. Creo que en la democracia existe un problema fundamental que es el conflicto, ¿sí? Y creo que una de las resoluciones al conflicto, más bien dicho, hay varias vías en la resolución del conflicto y esa es también uno de los elementos que nos hace sentir a veces la incertidumbre de la democracia, ¿no? Porque se está construyendo el lugar de llegada, ¿no? Si no, no sería democrático. Y por otro lado, también el desencanto que puede tener el ciclo democrático en ciertos momentos, ¿no? Uh-huh. ¿De qué sirve este sistema al que hemos llegado después de un proceso histórico tan largo, tan complejo, si es que todavía se mantienen estos elementos conflictivos en la sociedad y cómo se resuelven? Sí, tal vez ahí lo que se me viene a la mente con lo que han mencionado Vivi y Luis también es que muchas veces además como creo que el pensamiento histórico nos da la posibilidad de tener cierta perspectiva, en medio de la inmediatez parecería que siempre estamos como no sé, creo que es del mal del presentismo también, que no nos permite ver esas largas temporalidades y los aprendizajes a lo largo del tiempo, ¿no? Y que nos ponen muchas veces la realidad en blanco y negro cuando es Ujú. mucho más compleja. La democracia, el ejercicio de la política, sobre todo porque cuando hay el ejercicio, lo ha mencionado Vivi, ¿no? El conflicto es lo constitutivo de la política Ujú. y no es algo en sí mismo
no sé si decirlo, tal vez algo deseable. Lo que hay que discutir siempre es la manera de cómo se gestiona el conflicto, ¿no? Y si vemos igual con una perspectiva histórica, ha sido gracias al conflicto que las cosas pasan. La adquisición de derechos, por ejemplo, la propia noción de democracia que hoy disfrutamos, disfrutamos, pero no como una garantía de que está asegurada. Ya obtenida. ¿No? Y que vamos siempre de menos a más, ¿no? No caer en el relato del progreso. Pero la historia nos permite ubicar estos procesos tal vez en perspectiva y ver cuál es la utilidad y la necesidad del conflicto. Y que muchas veces lo que estamos disfrutando ahora es producto de ese conflicto tramitado de diversas maneras, ¿no? La movilización social, lo que trabajamos con Luis en su momento también sobre el tema de la democracia armada, ¿no? Esta noción más del siglo XIX, tal vez entendida con mayor claridad en el siglo XIX, cuando el pacto social se rompe y pues la ciudadanía tiene toda la legitimidad de tomar las armas como sea para reencauzar los desaciertos del gobierno de turno, ver si corrige o si no, constituir nuevos pactos políticos. Y tal vez eso nos ayuda a tener esa perspectiva para ver en medio de la zozobra en la que vivimos ahora, que lo que es el paro nacional septiembre 2025 en Ecuador es parte de una continuidad, ¿no? De reacciones sociales, que no simplemente es como ante la primera la gente reacciona, ¿no? Es también producto de una acumulación de malestares. Hay una continuidad, pero también a pesar de esa continuidad hay particularidades que nos permiten también tal vez entender un poco qué puede pasar hacia adelante, ¿no? Creo que a veces se usa el criterio y se opta a cierta falacia con respecto a esa inmovilidad que suele tener el criterio histórico, mal llamado histórico, que es como, pero siempre ha sido así, ¿no? Les cuento que yo he escuchado un par de barbaridades, supongo que han sido más que un par de barbaridades. O sea, tenemos que definir barbaridades porque está todo lo que publica a diario La Hora, El Universo, El Comercio. Exactamente. Que son medios de comunicación impresos muy más bien importantes en Ecuador, ¿no? Los masivos, tradicionales. Y muchas de las discusiones terminan sobre todo cuando son personas que pertenecen o a la clase alta o a las clases trabajadoras que no quieren ser clases trabajadoras, que creen que tienen el aspiracionismo, ¿no? O que no tienen una conciencia de clase. Y entonces he escuchado varias veces en esta difícil semana la idea de, pero es que siempre ha sido así, pues. Siempre ha sido así. Están, además, ¿no? la población indígena por un lado y están la gente rica o la gente blanca, porque además hay un tema de étnico, hay una racialización tenaz, ¿no? Como de siempre están ahí pidiendo, ¿no? Como quejándose exacto, permanentemente. Siempre se quejan, no dejan hacer nada. Y entonces creo que también una mirada histórica profunda, crítica, permitiría entender que la historia, el hecho de que existan, como tú decías, ciertas continuidades, no quiere decir que no ha habido transformación y no quiere decir que todo lo que vivimos sea posible de ser explicado. Porque eso es un elemento muy importante del pensamiento crítico que tanto nos falta, ¿no? No, y de respeto a el oficio mismo del historiador. Tiene sujetos históricos que viven en una época. La aproximación es a los vestigios que quedan de esta vida que en algún momento, como nosotros estamos viendo, yo vivo el ahora, pues ellos todavía tuvieron su ahora, su presente. Sus condiciones, Lo que nosotros como historiadores ofrecemos es una interpretación, porque no tenemos acceso total a reconstruir lo que fue en las condiciones que fue y con todas las subjetividades que tuvo. Pero sin embargo, como dice Viviana, podemos rastrear estos procesos. Y voy a darles hoy vamos con baños de verdad, no la posverdad del gobierno. Sección del podcast, baños de verdad. El baño de verdad. Tienes un baño de verdad contra el patriotismo blanco mestizo, específicamente. La independencia fuera de estos debates muy aburridos que la resumen a que la independencia fue el resultado de firmas de actas según ciudad. Interpretaciones muy aburridas, si me preguntan a mí. No erróneas, solo aburridas. La independencia es, si puede ser resumida en un acto
de los pueblos que constituyen una sección del Imperio Español en ese momento es el acto de levantarse. Es decir, una de las líneas que explica qué implica independencia en el temprano siglo XIX es levantarse, y no se levantan solos estos sujetos, se levantan en armas. Entonces, ese es el ejercicio muy interesante. A riesgo de que nuestro ilustre Daniel I diga que es un comentario... No le vamos a decir así porque no Luego es se vaya a ningún creer. rey. terrorista, Que fue elegido. diga que es un comentario terrorista. Las fuentes nos muestran que la ciudadanía y la pertenencia a una comunidad política, no necesariamente solo la ciudadanía, implicaba la capacidad de la población de discrepar con sus representantes, o en este caso de la independencia, con su soberano, ya cuando la vía de escisión del imperio es una vía contemplada por la mayoría, es levantarse en armas, es tomar las armas para defender ¿qué? Yo creo que hay un concepto que a mí me gusta mucho y que siempre lo uso para explicar la complejidad de la democracia, pero no para decir como los cientistas sociales que somos, es muy complejo y trato ¿y qué más? ¿Qué hiciste ayer? Sino para explicar que en realidad la dificultad de la propuesta republicana democrática es que lo que está en tensión es quién es el pueblo, ¿no? Y el lugar, pueblo, ¿no? Y además pasar de un espacio o de un régimen en donde, no quiere decir que no había tampoco conflicto en la colonia, por supuesto también había una conflictividad constante, pero a una transición en donde la idea de la igualdad, la idea de las de solidaridades, la idea de la construcción de un campo territorial que además se reconoce con una identidad, con un pasado en común, con un nosotros, etcétera, está en disputa, ¿no? ¿Quién es el pueblo? Y ahí se me viene una cosa interesante, porque claro, en el estudio de las identidades, tal vez uno de los temas de investigación más complejas también, y sobre los cuales se puede hablar muchísimo también, porque ¿qué es la identidad? ¿No? Y ahí tal vez desde un poco la filosofía, esta idea más bien de no hay identidades fijas, sino más bien hay momentos de identificación. Y estos momentos de identificación se construyen siempre respecto a un otro. Por eso es importante la definición del pueblo. Porque creo que al menos en el periodo, una idea importante que viene desde la colonia también, en los momentos, no sé, de esto de la revolución de las alcabalas, la revolución de los barrios de Quito, cosas así, ¿no? Es también levantarse como una comunidad diferente frente a un otro que generalmente es del tirano. Y eso creo que es interesante recuperarlo, porque al menos ya en las guerras de independencia de la segunda década del siglo XIX, hay una claridad absoluta de que se levantan frente a un tirano, ¿no? Incluso en las juntas de independentistas de 1809, es la idea del tirano de Europa, que es Napoleón, ¿no? Y que también ha dado paso para que haya estas interpretaciones de decir, no querían la independencia, era una fidelización frente al rey, ¿no? Al soberano que estaba preso en Bayona. Pero más adelante hay esa absoluta claridad de que hay ¿qué es la tiranía, yo diría? Porque es tal vez una constante que podría permitirnos entender, sí, el momento de la independencia, pero también lo que viene después. Una lucha permanente contra esta figura que asume los plenos poderes, que no representa el interés común de estas nuevas comunidades políticas que se van articulando, que se van armando, y una responsabilidad ética de levantarse frente a la tiranía. Entonces, por eso es como siempre, creo que al menos igual ahí tal vez Vivi y Luis tienen más conocimiento que su campo el siglo XIX, como varios de los momentos de este pueblo levantado en armas se levantan precisamente contra los actos tiranos del gobierno de turno, de la persona que puede encarnar esa figura de la tiranía antipopular, antipueblo, además, ¿no? Piensa que en un momento en los primeros años de construcción de las independencias y del paso a la construcción de los primeros laboratorios republicanos, todavía la idea de gobierno de turno no está pues consolidada. La alternabilidad no existe. Facciones que van jugando distintas monedas y distintas tiradas, digamos, en las cartas, ¿no? Y que no son solamente, algo que yo quería, a lo que quería volver, es la idea de que se gestiona el uso de la violencia
se gestiona la capacidad del poder como motor de los cuerpos, motor de la violencia para la transformación o para también la conservación de un estatus o de un modelo, de un orden sería mejor la palabra. Pero llega un momento en donde la legitimidad se hace a palos, se construye en quién tiene el ejército más fuerte, pero también, como hemos dicho en varios de los otros capítulos, es necesario hacer un paso al momento de la pacificación, ¿no? Entonces siempre tenemos esos ciclos, se han reconocido esos ciclos en donde hay facciones que se levantan, como decía Luis, se enfrentan y en un momento tienen que decir, bueno, o capitulamos, cedemos. Entonces hay esa idea de conflicto que se mueve en el uso del poder, muchas veces vuelve al cuerpo. En las guerras de la independencia claramente está sobre los cuerpos, porque además es una transformación enorme. Entonces la pregunta sería cómo se va transformando conforme los otros espacios de conformación o construcción de la legitimidad crecen o se amplían o funcionan. Exacto. Porque no es solamente el campo de batalla, porque si no nos matamos todos. La toma de armas se apacigua cuando se fortalece el campo asambleario. Exacto. Y el campo de la opinión pública. Ahora, hay una tensión primera entre el tirano y quienes están contra el tirano, y el discurso del tirano, cualquier parecido con la realidad actual, no es mera coincidencia, es histórico. La acusación es generalmente, al menos en el siglo XIX, facciosos, partidistas, mentirosos, supercheros. O sea, el poder que se ve deslegitimado en discurso y que su capacidad de representar al pueblo, a pesar de que hable por el pueblo, se ve puesta en cuestionamiento, empieza a atacar a todos aquellos a los cuales están en contra de él. Entonces, esto arma el caldo para el campo de batalla. O sea, no es solamente la gente que se levanta, sino es el tirano que está reaccionando con violencia, generalmente, frente a este proceso en el que su legitimidad se ve cuestionada. Ahora, las armas se dejan generalmente en el espacio asambleario y deliberativo. Si no hay espacio asambleario y deliberativo, las armas no se abandonan. No sirven. Ahora, me van a decir, no, pero actualmente tenemos Asamblea Nacional. A ver, ¿qué es la tiranía? Entonces es la pregunta. O sea, ¿cuándo se corta? O sea, la Asamblea, el legislativo es un espacio asambleario de representantes, en el que en teoría los representantes del pueblo deliberan finalmente. Estoy hablando del siglo XIX. Los de la teoría política contemporánea no digan que estoy hablando en términos actuales, así necesariamente. No pero en el espacio decimonónico es como se articula la cosa. La tiranía está compuesta en términos de que controlas o intentas controlar los otros poderes del Estado. Ese es el detalle. O sea, y en el 19 son tres, básicamente, dentro de la teoría política más clásica. Ejecutivo, legislativo y judicial. Siendo además el legislativo el más importante en la tradición republicana también, ¿no? Claro. Es el espacio de auténtica representación popular. Sí. Exactamente. Entonces, frente a esto el pueblo responde, no reacciona. Ya vamos a ir más adelante a especificar con autores, si quieren todo, qué implica esto de que el pueblo se levante. Juan Montalvo, en sus lecciones al pueblo, nos dice, y voy a empezar la cita: cuando las pasiones de los gobernantes salen de la madre y estos hombres desaforados hacen pie contra las leyes del Altísimo, burlándose de las humanas, cuando la opresión y la tiranía no reconocen términos y se lo llevan todo delante de sí, cual raída asoladora, el pueblo, por el derecho de la propia defensa, por la ley de conservación, es juez y puede castigar ejecutivamente. Pueblo, vos no salgáis de madre, cumplid con la ley, haced vuestro deber, vivid en paz, trabajad, adelantad. Todas estas son virtudes, pero no os rindáis al sueño cuando la libertad y la honra están amenazadas. El pueblo, indiferente a bienes tan grandes y tan santos, es insensible o corrompido. Él no hace mella el yugo de la servidumbre.
Y eso Claro. creo que sí, gracias Juan Montalvo, cuyo cuerpo sigue embalsamado en Ambato. Ya ves. Déjenlo descansar, por favor. Pero a mí me parece es interesante porque trayéndolo tal vez un poquito, solo por un momento a la discusión contemporánea, que además tiene esta trayectoria histórica de que cuando ha habido estos momentos, y ya lo ha señalado un poco Luis, hay esta tendencia del poder a deslegitimar la acción directa del Claro. pueblo, que tal vez en lo más contemporáneo cae en este sentido común que se construye en la esfera de la opinión pública, de prácticamente un capricho, una insensatez, una falta de flexibilidad de los movilizados. Una barbarie. Francisca. Claro. Exactamente, cuando lo que se está haciendo aquí es una autodefensa del propio pueblo, ¿no? Y que además, esto creo que es importante señalarlo, tomando en cuenta desde las guerras de independencia, no es que uno se levanta un día y dice, me quiero levantar. Es producto también de una acumulación, muchas veces, de condiciones estructurales históricas que conducen a esta medida que en la tradición republicana es una medida de último ratio. No es algo que haces de buenas a primeras. Se va acumulando. De hecho, las fuentes históricas, las que más he trabajado yo, por ejemplo, son de los levantamientos indígenas del siglo XIX, sobre todo de las décadas de los 70s y 80s del siglo XIX. Hay una cosa que normalmente sentados en la ciudad, viendo las fuentes de la ciudad, uno no entiende. Y si se queda con las fuentes de la ciudad, pues sí, se levantaron de la nada. Porque quien te describe eso es el funcionario público que se ve amenazado, es la prensa que se ve asolada. Pero cuando ves, por ejemplo, las fuentes de los tenientes políticos, dicen, es que a nosotros ya vinieron a decirnos que se están excediendo en tal o cual cosa, que hay una inconformidad. Ya fueron a verle al gobernador para hablar sobre... Ya hicieron sus pedidos orales muchas veces públicos de que hay algo que no se está haciendo bien. Cuando el poder no hace caso, y con poder me refiero específicamente en este caso al poder central ejecutivo, desoye todas estas, estalla la cosa. Pero no es el primer intento. Eso nos lo dicen casi todos los historiadores clásicos de la historia social. E.P. Thompson, Ranajit Guha, toditos ellos dicen, todos los estallidos siguen una serie de pasos para hacer visibles sus peticiones, y cuando estas son desoídas, solamente el levantamiento, el motín, la sublevación son las opciones. Y hay después volveré con eso, se lo dejo enunciado, una narrativa de la contrainsurgencia que es importante tener en cuenta. Sí, justamente yo quería hablar sobre la dificultad de la construcción de esto que es el pueblo, cuando se construye esa idea de pueblo, que por un lado es realidad, que por otro lado es utopía, que por otro lado es discurso político, es propaganda, ¿no? Sirve para todo y para todos. Pero también cuando se construye una sociedad que viene de una estamentalidad, ¿no? En donde si bien hay se hacen peticiones al rey, se reciben amparos y todo, pero hay un orden que está construido desde otro lado. Desde otro lugar. Y la transición entonces democrática pone en la discusión lo que discutimos hasta ahora, no de la misma manera, ojo, no Claro, de la misma cada manera, contexto pero diferente. sí que discutimos hasta ahora, que es, por ejemplo, el hecho colonial, que hay unos sujetos que son distintos y es la población indígena, ¿no? Como si fueran, y cuántas veces se ha usado, en el siglo XIX se usaba la idea de que el hecho colonial había desposeído a la población indígena de su capacidad intelectual, de su capacidad política, no de su capacidad económica, porque obvio que no, ¿no? Tributo cobraban Siempre. ya sea en especie o en trabajo. Y por eso mi argumento es que ese es uno de los motores políticos. La participación económica es fundamental porque es lo que permite también decir, nosotros estamos haciendo este país. Así que, y entonces hay que resolver el problema de que este pueblo que se está construyendo en tantas dimensiones tiene unos actores que piden ser parte. Y no que por favor, o sea, que tienen una tradición un poco de dádiva y tal, pero que era de una participación activa. Piden ser parte y no solamente piden, porque como tú dices, primero se pide,
pero luego las estrategias son igualmente aprendidas. Por ejemplo, la paralización, la toma de haciendas, de trapiches, la movilización de los márgenes hacia los centros urbanos, Exacto. la visibilización de esta fuerza. No, porque ahí yo diría, se me vienen a la mente 3 cosas que me parecen interesantes. La primera es este discurso justo en la lógica de la deslegitimación y de la no comprensión de estos sujetos que tienen condiciones históricas particulares también, de este discurso que al menos es ahora contemporáneo, pero seguramente yo recuerdo cuando trabajamos esto con Luis sobre el último cuarto del siglo XIX en Ecuador, es la idea de estas masas manipuladas, porque también es desconocer la capacidad de agencia, las racionalidades que están presentes en los diferentes grupos con sus propios intereses. Lo primero es eso, ¿no? Siempre frente al poder, cuando hay una respuesta al poder, el poder no tarda en responder diciendo que estos sujetos que son masas incultas, por ejemplo, en la Revolución Liberal se hablaba de los tigres, por ejemplo, las montoneras revolucionarias que iban en contra del régimen conservador, ¿no? Una deslegitimación también basada en la condición racial, étnica, entendida en el momento, ¿no? Que eran manipulados por estos actores que tienen intereses, como que simplemente son movidos por estos caudillos que tienen sus propios intereses, claro, y pues que no responden a sus propias dimensiones. No hay una forma más valedera, y eso lo dice Lynch, es un historiador también que ha trabajado mucho el tema de la construcción de la nación. La forma de armar un discurso, las élites, las facciones, porque además que no es una sola, sino que son facciones que están ahí, arman unas narrativas en las que el pueblo no sabe a dónde ir. Y entonces son generalmente las élites blanco-mestizas o quienes han estado detentando el poder, quienes hablan por el pueblo. Ellos no saben qué quieren porque no pueden saberlo, y entonces yo les voy a llevar, yo les voy a decir. Y eso ya es un producto primero de un racismo absoluto y también de una dominación, de la hegemonía. Yo creo que además, totalmente de acuerdo con eso, Vivi, porque yo creo que ahí esta idea, retomando la idea de la tiranía, también es porque se empieza a gestionar una dimensión, una distancia cada vez mayor entre estas élites que yo diría además que no entienden el país en diferentes momentos también, ¿no? Desde la independencia esta demanda de los propios criollos, ¿no? Frente a la, lo pongo así tal vez muy ligeramente, la tiranía de los peninsulares, que no entienden cómo funciona la economía, que no entienden las propias necesidades, ¿no? Y es algo que va continuando con el tiempo. Y si lo traslado nuevamente como lo más contemporáneo, lo que estamos viendo ahora, y este relato también, que era el segundo punto que quería mencionar, de que dicen, por ejemplo, frente al paro nacional que ahora se sostiene en el país, pero es que las demandas son muy parecidas a las del paro 2019 y a las del 2022. ¿Y por qué la misma cosa? Tal vez sea, aquí lo ponen en clave de sorpresa, pues que, ¿cómo así? Es la misma cosa. ¿Qué pasó? Es porque esas necesidades no han sido satisfechas. No han sido plenamente satisfechas, y mientras sigan sin ser satisfechas, el gran problema es que la movilización va a seguirse dando en diferentes momentos. Y además, con lo que tú habías mencionado también, Vivi, esta idea de no hay que pensar que, a pesar de que existen estas distancias entre élites y pueblo, por simplificarlo, que no haya procesos de negociación, concesión, que tal vez estén más asentadas en las relaciones más directas, más micro, ¿no? Y a mí se me venía una imagen que a mí me dio un escalofrío, y es que en el paro nacional que ahora está llevándose en Ecuador, ya hay el primer fallecido. Y una entrevista a su esposa, en la que le demanda a quien ejerce la vicepresidencia de la República, es decir, yo trabajé en estas empresas. Usted sabe que soy buena trabajadora. Pare esto, ayúdeme en esta situación, ¿no? Y es esa lógica que yo diría son unas estructuras que permanecen también, que yo creo que, o al menos a mí me provocó esa sensación de estas élites que siguen gobernando el país, a veces directamente, en el ejercicio directo del poder político. Ahorita han decidido gobernarlo directamente. Además, algo que es importante decir es que tanto en el
XIX como en el XXII o en otros momentos del siglo XX, en 2019, en 2022. Es que sí, acá los historiadores tenemos que poner clara de cuándo estamos hablando. Es que muchas veces se dice el paro indígena, ¿no? Y es como, a ver, este es un paro nacional. La población, este es un estado plurinacional y puede ser que la nacionalidad quichua sea la que tenga, no sé, una representatividad mayor, porque además tienen un nivel de organización bastante fuerte, es la que saque, digamos, la cara, como se dice vulgarmente. Pone el cuerpo, ¿no? Ponen el cuerpo, la cara, todo, los recursos, pero esto es un paro nacional, no es un, o sea, creo que ese es uno de los que hablan por el Estado, de los que hablan por el pueblo, es una de las retóricas, ¿no? Uh-huh. Este no es tu paro. Cuando la esposa de el primer caído, pues, de esta nuestro compañero Efraín Fueres, le dice, ¿no es cierto?, como yo trabajé con usted. Yo creo que nos recuerda que esto es un tema de un conflicto entre clases sociales. Uh-huh. O sea, nosotros estamos más cerca de la señora, de la viuda, de este hermano, que de la señora Pinto. Uh-huh. Y no nos damos cuenta, y hay gente que cree que está más cerca de Pinto. Y es rarísimo. Y que ¿no cree que está cerca de Pinto y que Pinto genera riqueza para este país cuando se llevaron su empresa. En su momento al Perú. Al Perú. Porque no es que no había gente que trabaje, sino que no les resultaba rentable pagarles los sueldos y pagar los impuestos que tenían que pagar acá, y era mejor trasladar la producción fuera. Y tal vez ahí, con lo que tú dices, Vivi, sobre esta idea del paro nacional, uh-huh. También ahí, no sé, yo sé que no somos ninguno de los tres aquí como muy fanáticos de la historia conceptual. Bueno, Luis sí, Luis sí, pero nosotros Vivi no tanto. Más o menos, fresco nomás. Pero a mí me parece interesante ver cómo han cambiado, ¿no? Uh-huh. La idea, el concepto, el nombre que se le da a estos procesos de movilización. Por ejemplo, en 2019 hubo todo un debate de cómo definir ese momento de movilización, uh-huh. Que no se había visto un nivel de movilización de esa naturaleza. Y algunos decían, sí, el levantamiento indígena, uh-huh. Otros decían el paro nacional y otros decían el estallido, uh-huh. Porque coincidía con procesos regionales en Colombia, en Chile, ¿no? Este estallido, como que estalló la bomba, porque se iba acumulando la olla de presión, sí. Por decirlo de alguna manera, pero al día de hoy nadie está cuestionando que esto es paro nacional. Desde el primer día, uh-huh. Incluso el movimiento indígena a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que es la organización más importante del movimiento indígena, puso desde el primer día, esto es paro nacional, ¿no? Y yo creo que sí es importante eso, a diferencia de los levantamientos indígenas, tal vez más del siglo XX, de los 90, ¿no? Que fue uh-huh. Cuando se empieza y sorprende a las ciencias sociales del mundo lo que estaba pasando con el movimiento indígena, era el levantamiento indígena. Tal vez en eco también de los levantamientos históricos del siglo XVIII, los levantamientos del siglo XIX. Pero yo digo que en el 2025 no haya duda alguna de que esto, y se lo nombra así, desde los propios actores del movimiento indígena como paro nacional, nos da cuenta de algo también, ¿no? Porque yo diría, no solo que estos momentos de insurrección popular, de levantamiento, uh-huh. De las clases populares, no solo es que se dan por la acumulación de malestares, uh-huh. Sino también se dan en momentos particulares, y yo creo que es la razón por la cual también llegan a tener esta magnitud diferente a las que tuvieron en otros momentos, porque este actor que da el cuerpo, que da la cara, que está en primera línea, logra realizar un proceso de generalización de demandas. Y es una cosa particular. Y eso es, y el relato del poder, en cambio, es darle la vuelta y decir estas cosas son intereses particulares, y no solo de este grupo étnico, sino además de ciertas dirigencias, cuando adquiere el carácter nacional en la medida en que empieza a representar no el interés particular, sino el interés general, que más bien ha sido dejado de lado por quienes gobiernan. Y en ese sentido el lenguaje es muy importante. Yo ofrecí volver a la prosa de la contrainsurgencia. Ranajit Guha, un historiador indio que estudió en Inglaterra, que cuestionó toda esta historia basada en Europa como centro, etc. Tiene sus trabajos muy interesantes, por lo menos los primeros,
en el que se pregunta, bueno, ¿qué es este lenguaje con el que hablan las clases dominantes? En este caso, el poder imperial, en el caso ecuatoriano podría ser el gobierno, de las personas que se levantan, o se amotinan, o se sublevan, o en este caso se llaman a paro. Hay que disputar el lenguaje, es lo que finalmente Guja encuentra, o sea, disputan el lenguaje, y ahí entra lo que es la prosa de la contrainsurgencia, es decir, responder a esta capacidad de levantarse en términos de lenguaje, deslegitimando o compitiendo por cómo se nombran las cosas. Aunque no nos parezca, aunque no les guste la historia conceptual, el ejercicio del lenguaje y la construcción de la realidad y cómo se nombran las cosas es muy importante. Y por eso el gobierno invierte gran parte de nuestro presupuesto que podría ir a educación y salud, en pautar, prensa en el extranjero, prensa aquí en el país, propaganda, etcétera, redes sociales, bots, espías, etcétera. Que voy a poner un ejemplo muy claro para que no me digan que estoy pecando de teórico de contrainsurgencia. La prosa de la insurgencia, es decir, la prosa de los levantados, dicen esto es un paro nacional y nosotros somos pueblo organizado, pueblo levantado, pueblo como esto sea. No es pagado. Exactamente, como dice el eslogan. Y el poder, en su prosa de la contrainsurgencia, va a decir, no, es que estos no es pueblo levantado, no es pueblo que pide justicia, son terroristas. Entonces, en el juego del lenguaje, en el juego de decir, usted no es lo que usted dice ser, usted es un terrorista, está deslegitimando el discurso que explica por qué estás paralizando el país, por qué estás tomándote las calles, por qué estás movilizándote, y decir, lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo tiene esta connotación negativa. Y al ponerle esa connotación negativa, lo que intentan es convencer a aquellos que no están necesariamente plegando a favor de la movilización, de que no debe hacerse eso, y por el otro lado, desarticular no solamente el ejercicio de movilización de ese momento, sino deslegitimar cualquier discurso a futuro que venga alrededor de eso. Eso lo hizo Lenín Moreno en el 19, eso lo hizo Guillermo Lasso en el 22, y con exceso de violencia para lo que se ha hecho en los últimos 20 años. No hay parangón en los últimos 20 años, digan lo que me digan, quien me diga. Es historiador, hágale caso. De el exceso de violencia en lenguaje, en imagen y en práctica contra la ciudadanía. Sobre todo porque hay no puedo decir que sea un desconocimiento, o más bien es un uso totalmente autoritario de los capitales que tiene el Ejecutivo para poder crear esta legitimidad a palos y esta hegemonía, ¿no? Es como no se están respetando, las nociones básicas constitucionales, los convenios internacionales, los derechos humanos. Entonces, si se meten a una embajada, imagínense en nuestras casas. De hecho, están entrando las casas. O sea, se ha violado la propiedad privada y la propiedad comunitaria en estas últimas 2 semanas. Eso hay que decirlo, porque está sucediendo. No está sucediendo en Quito, en la comunidad de la ciudad necesariamente no está pasando, o que yo haya oído, no. En San Miguel del Común, sí. En San Miguel del Común, al norte de la ciudad. En Toccha también, ¿no? Entonces, son territorios que tienen una tradición de comuna muy fuerte y se está vulnerando racializadamente los espacios, finalmente. Y además ahí, con lo que decías, Vivi, del uso de los capitales, que a mí, yo me acerqué a esa teoría gracias a Vivi en el proceso de la tesis de pregrado, es entender yo diría, cuando hablamos de represión estatal, es no únicamente, y tal vez es lo que más salta, ¿no? El tema de la violencia física a través de esta, entre comillas, violencia legítima, ¿no? Que es la legitimidad se construye. ¿En qué momento es que el Estado, representado por un gobierno cualquiera, es que puede mandar a policías y militares a hacer tal cosa y hay una legitimidad de que puedan hacer eso, ¿no? Es una legitimidad, como dice Vivi, construida a palos, que es un proceso histórico y que yo creo que ahora también se le está interpelando, pero no es únicamente ese ejercicio de la violencia directa, sino también, y creo que ha sido notable en este periodo, en este paro nacional actual, el uso también de los instrumentos de la justicia,
¿no? A través de acusaciones de terrorismo, inmediatamente desde el día 2 del paro, creo que fue, acusaciones de terrorismo. A otros, en cambio, defensores y defensoras de derechos humanos, acusarles de enriquecimiento privado no justificado. Congelamiento de cuentas. El congelamiento de cuentas, o por ejemplo también a varios de los defensores del agua en el Azuay, que es una provincia en el sur del país, de Ecuador, la acusación de asociación ilícita. Entonces no es únicamente los militares entrando a las casas, los policías disparando, el fallecido, por ejemplo, el informe de autopsia lo que dice es que fue hasta disparado por la espalda, ¿no? Sino también el uso de los otros instrumentos que dispone el Estado, estos aparatos del Estado, para también ejercer la forma de represión. Y crear una verdad ficticia, desinformar y mentir descaradamente. El ministro de Reinberg lo ha dicho claramente. No son imágenes, según él, de Ecuador. Vamos a ver. Están manipuladas. Pero para volver a los ejemplos históricos, estoy pensando, crisis de 1859. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, o quizá no. Porque en la primera parte de este periodo, hasta que fue demasiado aristocrático, al chuzabuelo de este presidente también lo tumbaron. Pero los que quedaron después de eso, en el 59, tuvieron la presión en distintas partes del país. Por eso se fragmenta el país, de hecho, en 1859. Pero en la parte norte, el gran escándalo en Quito fue que, al verse agobiados, trasladan la capital a Guayaquil. Y se van a Guayaquil. El detalle es que el Consejo Municipal de Quito se pronunció y se quejó de esto. Y lo primero que hizo el gobierno fue ir a perseguir al impresor, Vicente Valencia, de cuya imprenta salió la hoja volante, criticando al gobierno por exceso de libertad de imprenta. Lo toman preso y se lo llevan vía a la Tacunga a encarcelarlo a un convento. El punto es que entre las idas y venidas del pobre impresor Valencia y del señor Albán y de Pablo Herrera, que eran miembros del municipio que también fueron apresados, muere de un disparo Vicente Valencia. Entonces, la versión oficial del gobierno, cualquier parecido con la realidad, es coincidencia o no, es que Vicente Valencia intentó atacar a sus celadores y no tuvieron otra opción que dispararle. El detalle es que mataron a un impresor, a uno de los impresores más importantes del país. Recordemos que la imprenta en Ecuador era muy escasa y que maten al impresor era un escándalo total, y se arma el escándalo y revienta contra el gobierno. La deshumanización finalmente invade el poder judicial. Cuando el gobierno no puede sostener las cosas, le chanta la culpa a los celadores. Pienso en el levantamiento de Yaruquíes. Es otro. Que además es muy reconocido. Fecha. 1871, enjuiciados en el 72. Ajá. De Fernando de Aquilema, ¿no? Este personaje que además hoy ya en Cooperativa de Ahorro y Crédito, y tantas otras instituciones y parques y tal. Fernando de Aquilema era un líder, seguramente cacique, gobernador del espacio de Yaruquíes, y hay un levantamiento por un cambio en las relaciones fiscales, y eso también es muy importante. Ya yo siempre digo, pero es como, ¿por qué cuando hay un ajuste del gobierno la población se levanta? Bueno, porque nosotros aportamos económicamente. Si ustedes en su casa le dicen, no, vas a pagar más arriendo y no te voy a dar algo, ¿qué hacemos? O sea, hay un ajuste y nosotros somos activamente políticos en la economía. Que nadie les diga que no. Dato importante en medio para devolver la palabra a Vivi. El tributo indígena era la principal fuente de ingreso de la Sierra Centro-Norte. Es decir, si Quito tenía que mantenerse por sus propias rentas una vez independizado, Quito quebraba y tenía que unirse o a Colombia o al Perú.
Así de simple. Quito no tenía la capacidad. Es decir, no eran las familias de renombre blancas que pudieron sostener esta república. Esas hubieran quebrado la república. Lo que sostuvo en rentas a la Sierra Norte, entre las que estaba Quito, Ibarra, Latacunga, Riobamba, Tulcán, era el tributo que en ese momento llamaban tributo de indios. Personal. Y además es en el siglo XIX, en la época republicana del siglo XIX, que adquiere mucho más peso que en la época colonial. Sí, lo que pasa es que en la época colonial es parte de un circuito más grande, las rentas hay situados, es otra forma es un reinado, es una colonia, es un virreinato. Entonces, más bien cuando se forma la república, Bolívar, de hecho, se decreta que se elimine la contribución, el tributo de indios, y que se arrienden las tierras comunales y con eso se paguen escuelas de primeras letras. Pero en el caso de lo que luego va a ser Ecuador, el Distrito del Sur, no fue posible porque no había rentas y la guerra estaba ahí muy prendida y había que llevar adelante la construcción del Estado, pagar oficinas y además pagar soldados, militares, etc. Entonces, la población llamada así indígena, la población económicamente activa, no solamente con el tributo directo, sino con los indirectos, porque lo que iba a contar del 71 es que hay el rumor de que se iba a hacer un nuevo catastro para el diezmo y la población de Yaruquí se levanta. Una población que además ha sido igualmente históricamente muy activa, altiva, etcétera. Y se levantan y toman preso a al diezmero, que además que se mataron un montón de diezmeros en la construcción de la república, de las repúblicas, precisamente porque eran estos intermediarios, casi que la única cara visible de esto que se llamaba Ecuador, Colombia, Nueva Granada y tal, eran los funcionarios. Lo toman preso y luego lo asesinan, ¿no? Y luego se vuelve ya un levantamiento de varios días. Llega García Moreno, manda un piquete a la zona y deciden hacerle un juicio militar, con fuero militar a los cabecillas. Y se supone que el sumario, hasta ahora, ¿dónde está el sumario? No, es que el sumario en sí mismo no puede hacerse, claro, porque, a ver, lo interesante es que Chimborazo ya tenía jueces propios, no se lleva a la justicia. La intención del poder es cortar cualquier rebelión matando a los cabecillas. O sea, la cizaña claro, contra los líderes de los movimientos ha sido histórica también. Entonces tenían que cortar la cabeza, y lo que hacen los militares, porque no lo hace necesariamente el Ejecutivo, pero es convenia del Ejecutivo, claro, los que deciden in situ son los militares. O sea, al final, ¿cuál es mi punto? Que no solamente tenemos un aire de tiranía en los ejecutivos que disponen ciertas cosas, sino que también hay militares que terminan decidiendo por propia voluntad cómo hacer las cosas, porque son ellos los que están en el territorio al mismo tiempo. Es responsabilidad duple, compartida. Se arma el juicio militar porque creen que no hay tiempo para empezar por la vía de la justicia ordinaria, y obviamente los militares lo que ordenan es fusilamiento, enseguida. Claro. Porque tenían miedo, porque ya había habido un intento de asonada para pedir la liberación de Daquilema y el resto de cabecillas. Pero lo que finalmente sucede es que los fusilan y empiezan a darse las descripciones. O sea, cuando revisas el archivo de la gobernación de Chimborazo, ves cómo describen finalmente cómo, según ellos, el descabezamiento del movimiento va bajando la beligerancia, en términos de ellos, de las poblaciones. Pero realmente no es así. No es que sean beligerantes. 10 años después vas a volver a tener un cúmulo de levantamientos porque las condiciones de vida de la población no han sido resueltas finalmente. Y la respuesta es exactamente la misma. Mandó militares a sofocar. Tenemos ahí un ejemplo de represión física, pero también, como nos decía Luis, de la represión simbólica, de la construcción de herramientas de represión, simbólica, que justamente es decir, se viene
toditita la indiada, ¿no? Esa era que lo retoma en un libro que hizo Hernán Ibarra. Nos tiene rodeadas todita la indiada. Nos tiene rodeada todita la indiada, ¿no? Ese uso de las palabras para construir un otro que hay que estar muy claro, como yo les decía hace un momento, no es un otro tan lejano a la mayoría de la población, sino que está construido también como ese otro que no entiendo, para poder criminalizarlo, para poder determinar qué hacer con su vida, porque mientras tenemos que pagar, mientras sirven para la construcción económica, hermanos queridos, Claro, todos nosotros los trabajadores, mientras otros se borran las deudas, ¿cuántos de nosotros podemos decir no voy a pagar el SRI porque tengo que nombrar? Al mes ya te llega la notificación. Pero ahí me viene una idea también, otra vez contemporánea, de un escándalo en redes sociales, y es que una famosa influencer de Ambato, ciudad del centro del país, de la región interandina. ¿De Ambato o de Ficoa? Voy a poner Ambato, el cantón Ambato, voy a ponerlo así en general. Hacemos un zooming en el Google Maps. Y lo que pasaba es que esta influencer grababa a través de TikTok una marcha pacífica que hubo en el centro de la ciudad. Y decía, ¿y de dónde sale tanta gente? Eran indígenas que marchaban, ¿no? ¿Pero de dónde salen? ¿De dónde vienen? ¿No? Pensando que además Ambato es una de las provincias con mayor población indígena, al igual que las del centro del país y bueno, también en el norte. Y este desconocimiento, porque se ha construido sistemáticamente la idea de un otro, ¿no? Por eso causa tanto ruido a las élites la idea de la plurinacionalidad. Por eso en la discusión que, ojo, también en Ecuador se está abriendo la posibilidad a una asamblea constituyente. Una de las cosas que se menciona es que el problema es que este Estado tiene que ser unitario y un problema es la plurinacionalidad. Porque por cómo así estas personas ejercen justicia indígena, ¿tienen acaso la jurisdicción para hacer este tipo de justicia? De determinar sentencias, de determinar sanciones, porque hay un otro que se ha construido sostenidamente, ¿no? Por ejemplo, pienso esta famosa frase de la época de la Revolución Liberal Radical, de esta oración. Ahí tal vez ustedes pueden decir si es cierta o no. Yo la he escuchado y la he leído en algunos lados, pero no he visto la fuente primaria. Pero esta cosa de que en las iglesias de Quito se rezaba del indio Alfaro, libéranos, ¿no? Porque había también esta idea del Montubio, ¿no? Que Alfaro pues era de las élites costeñas finalmente, ¿no? Pero de categorizarle también con un fenotipo étnico específico como forma de deslegitimar las luchas, de deslegitimar la apuesta política que no era solo de este personaje histórico importante en el país, sino también de un conjunto de actores que eran los que movían también este proceso de movilización social que termina siendo la Revolución Liberal. A ver, en fuente, que a mí me conste, No. la frase completa no. La referencia al indio Alfaro, Eso sí. sí. Claro. Y eso se puede ver también en el sur de Colombia. Había una identificación de caudillos, cabecillas blancos que peleaban con las poblaciones afrodescendientes e inmediatamente les decían negros, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque piensen, ustedes tengan súper en cuenta que la categoría étnica es una categoría política, no es una categoría biológica, no es una categoría estética, es política. Se arma para excluir. Y hay que estar muy atentos a eso. Y yo siempre digo, pensar en dónde hacer ese ejercicio de conciencia, pues, de dónde estamos nosotros como trabajadores. Obviamente, acá creo que los tres sabemos dónde estamos, pero la cuestión es que muchas más personas se pregunten ¿qué es el pueblo? ¿Y qué pueblo quieren ser? ¿Y qué democracia quieren ser? El otro tema que creo que es importante, de qué democracia quieren ser parte, ya, para hablar bien. El otro tema es la represión física, ¿no? El tema del uso de la fuerza, que creo yo que por ahí nos va a quedar un poco corto el tiempo, pero creo que es importante pensar en esos cambios históricos que tiene el control que hay de ciertas funciones del Estado, de este Estado más amplio, quiero decir, organismos, la misma sociedad civil,
que controla y que está atenta de las acciones de los militares. Porque ahí sí hay una diferencia entre el 19 y el 20, ¿no es cierto? Es como que el mismo campo político se va, como digo, ampliando los espacios de participación. Y ahora creo yo que la ventaja es que nosotros tenemos la capacidad de denunciar que hay actos que son violentos, que están pasadísimos, que no deben seguir existiendo, cosa que en siglos anteriores pues, no existía. La conciencia de que estaba mucho más naturalizado, quiero decir, por ejemplo, la represión. Sí, y ahí quizá hay que volver a Hannah Arendt y sus teorías sobre la banalidad del mal. Decir que son malos, yo estoy como decir, no son malos. Son unos buenos funcionarios. La pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, entonces, ¿qué tipo de funciones están cumpliendo? ¿Cuáles son las funciones que se están cumpliendo? Porque al ser, o sea, el ir y salir a toletazos, a gasear, a agredir, está dentro de las funciones que se le está inculcando a la institución, tanto policial como militar. Entonces, el mal no es tan complejo como un ente que maquina hacer daño. Policías y militares son buenos funcionarios. La pregunta es, ¿qué tipo de funcionarios está construyendo este Estado? ¿Cuáles son los objetivos de este Estado neoliberal que está dando forma? ¿Y cómo se ha construido históricamente estas dos instituciones en las últimas décadas, que son responsables de desapariciones, de dejar, pensemos en los anteriores paros, a ciudadanos ciegos o con cualquier problema físico solamente por participar? El gobierno nos va a decir, como lo decía Velasco Ibarra, como lo decían las dictaduras de los 70, como lo decían los gobiernos de derecha de la década del 60, como lo decían hace 10, 15 años igual, es que son gente violenta y nuestra policía solo responde y se defiende. No, el acto de tener un policía o un militar impidiendo tu libre tránsito por el espacio que habitas o ingresando sin consentimiento al espacio que habitas es un acto violento. Entonces no son las poblaciones las que están empezando la violencia. La siguiente pregunta es, ¿qué es violencia? Y ahí tal vez tomo el hilo, igual recuperando lo de el desarrollo filosófico de Hannah Arendt también, ¿no? Esta diferenciación que ella hace alrededor de qué es el poder, ¿no? Y lo que dice, el Estado lo que ejerce en contra de la gente no es poder, es violencia. Es más bien la organización popular lo que es efectivamente el poder, ¿no? Y yo creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa, porque claro, suena bonito, digamos, en el papel, pero en medio de los paros nacionales, esos momentos de levantamiento popular, es importante reconocer, tal vez asumir este relato, este posicionamiento para disputar esa legitimidad. Porque el lugar de las Fuerzas Armadas, que da lo que yo he estudiado también, es complejo, ¿no? Porque si pensamos nuevamente en esta construcción del pueblo, ¿ya? Uno diría, tal vez por una idea solo basada en índices socioeconómicos, que la mayoría de los policías y la mayoría de los militares son pueblo. Si lo pensamos incluso en clave étnica, probablemente también, porque vienen de los sectores populares, no son sectores racializados. Pero la construcción del pueblo no es una cosa dada por factores, como decías, Vivi, ¿no? No es una cosa dada por los factores biológicos, ¿no? O los factores económicos puramente. Es una construcción identitaria compleja, una construcción política que hay que disputar. Porque nuevamente, una reacción de parte del, ahí si lo pongo en ese término, reacción de parte del poder, es decir, del poder constituido, por decirlo de alguna manera, es decir, pero es que miren cómo les maltratan a estos servidores que lo único que hacen es su trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que pensar realmente, y ha habido también en este paro nacional y en los anteriores también, momentos en los que estas fuerzas, que son servidores públicos, adoptan otra posición frente al servicio público, que tiene que ver más con la protección de la gente. Por ejemplo, un factor histórico que al menos yo notaba
sobre todo en los levantamientos de los años 90, era el lugar que tenían los militares. Por un lado, sí, de ser siempre como los árbitros de levantamiento popular, retiraban el apoyo al presidente y el gobierno caía. Entonces, siempre con poder, ejercicio directo, ¿no? De este lugar decisivo. Pero al mismo tiempo también en los años 90 de evitar enfrentarse al pueblo. Incluso enfrentándose a la policía en muchas ocasiones. Yo creo que es algo que en los últimos 10, 15 años ha cambiado radicalmente. Ahora, ¿por qué? Y no solo porque las Fuerzas Armadas son diferentes, también es un proceso social que son actores sociales que se van transformando en cada contexto, sino también por un contexto que no es menor. Y es que desde el 2024 en Ecuador se ha impuesto el relato y también legalmente en alguna medida, aunque la Corte Constitucional ha dicho que no, pero en los hechos es otra cosa, decir que estamos en una guerra interna. Claro. Y cuando hay guerra interna, hay un enemigo al que hay que aniquilar. Y eso es lo complicado, porque cualquier acto ahí entra precisamente. ¿Cuál es el enemigo? El terrorista. Y el terrorista puede ser el comunero, puede ser el defensor de derechos humanos, el estudiante que está protestando pacíficamente a través de música frente a la universidad pública más importante del país. Y frente a esa construcción no hay posibilidad siquiera de ningún tipo de consenso, de ningún tipo de diálogo, de la construcción de un nuevo pacto. Lo que hay es la aniquilación. Y ese es el gran problema al que nos enfrentamos también ahora. Sí, nos has dejado pensando. Y pues para no hacer más largo el programa, les invitamos a estar pendientes de nuestros siguientes episodios, eventualmente también de redes de los eventos que se hagan en general en el marco del campo de la historia. Yo siempre temo por universidad pública, piensen en los espacios que algo de libertad de pensamiento todavía nos tienen y que hay que proteger con celo, porque podemos decir que no es Mercurio retrógrado. Es la represión estatal. Vive el paro. Nos vemos en este octubre tan encendido. Las negociaciones, les hacemos de acuerdo como última cuña, no son solo cuestión de voluntad de las dos partes cuando la capacidad de negociar es disímil entre las dos. Claro. Nos vemos en siguientes entregas. Buena noche. Buena noche. Adiós.